Aprovecho para rendir homenaje, para que le rindamos tributo y gratitud al que ha sido el alma, el espíritu, el organizador de este tipo de viajes de intercambio de Dreamers, que fue una causa que él abrazó desde hace muchos años y que nadie más en Estados Unidos se preocupó de hacer, excepto de vez en cuando algún consulado, alguna universidad, pero con un ritmo y una constancia de muchos años. Y cuando se vino el régimen de Trump, que cancelaron totalmente todo viaje de todo Dreamer y todo permiso de Advance Parole, Armando no le quitó el dedo al tema. Siguió peleando en público en los medios de comunicación con el gobierno de Trump y terminaron teniendo que demandar al gobierno de Biden, que ya nos había prometido que se iba a mover y se estaba sentando en sus laureles y se estaba haciendo pato. Y realmente nosotros, Armando y yo, sabemos que del cielo no nos cae nada, absolutamente nada. Llevamos toda una vida luchando intelectualmente y luchando socialmente. Ustedes son el fruto de muchas luchas que nunca van a saber quiénes fueron, los activistas y los líderes que dieron fruto en estudios chicanos, que dieron fruto en que pudieran ir a la universidad por primera vez, que dieron fruto que sean profesionales y ahora que como Dreamers pueden venir a México. Entonces yo quiero rendirle homenaje especialmente al profesor Armando Vázquez Ramos y pedir que todos le aplaudamos por... Y para que no haya culto a la personalidad, el equipazo que él ha armado, el equipo que ha tenido tanto aquí en Cuernavaca, en México, como en Estados Unidos, en Long Beach, el equipo médico, el equipo psicológico, el equipo académico, el equipo logístico, con su hija y Tom. No, una maravilla de organización. Cuando uno se mete a la lucha, tiene que aprender a organizar, porque si no pierde. El que no se organiza, pierde. Entonces, lo bueno de ser luchador social es que uno aprende a organizar conferencias, picnics, hasta pachangas. Entonces, realmente el profe se esmera y sale este tipo de evento maravilloso en este Trapiches. Y yo me podía pasar el resto de mi plática hablando de los trapiches. El centro, el eje del mundo moderno en América pasa por los trapiches. Entonces no tengo tiempo. Sin embargo, sí les tengo una presentación sobre el tema que nos compete, que es la movilidad humana, la libertad de moverse, la manera como la humanidad en la era moderna ha formado al mundo moderno moviéndose. Nosotros somos ahorita nomás la última capa de una enorme profundidad geológica de gente que se movió o la movieron a fuerzas para hacer el mundo moderno. Entonces vi la camiseta que nos vamos a poner todos para la foto y vi el lema que surgió de este proyecto. Mandamos nosotros, dice la camiseta que se van a poner ustedes, que es una bromita porque viene del latín y cuando eligen un nuevo papa le dicen habemus papa. Y de aquí surgió la idea, alguien propuso, mandamos nosotros. Al final de cuenta, en la historia, eso es cierto. El problema es que solo es al final de la historia. Después de siglos de lucha, terminamos mandando. El problema también es que surgen nuevas contradicciones, nuevos retos, y la gente tiene que volver a luchar para volver a mandar. Mandamos nosotros, se refiere a ustedes. Ustedes tienen que abrir el mundo nuevo del siglo XXI para mandar socialmente otra vez, porque de que nos están apretando las tuercas, no las están apretando. Entonces, yo tengo una visión estratégica muy optimista de la historia, en el que la historia avanza porque la gente lucha y se logran las cosas. Ya no hay esclavitud.
Pero también soy tácticamente muy pesimista. Pagamos con sangre y sudor y esfuerzo y tragedia. Las victorias cuestan mucho. La gente sufre mucho. Entonces, en la historia sí avanzamos, pero ¿cómo nos cuesta? Tácticamente es muy difícil. Soy pesimista siempre. Que nadie se trague la idea de que ya al otro lado, a la vuelta de la esquina, está el paraíso, está el mundo rosado. No es cierto. Es mucha lucha, pero a la larga mandamos nosotros. Entonces, con ese tema me inspiré para la presentación de hoy y vamos a hablar tanto del presente como del pasado. Por eso le puse ayer, hoy y mañana. Entonces, aquí están las tres épocas de la construcción del mundo moderno, representado desde el punto de vista de la movilidad humana. La primera época, que podríamos llamarle, así a largo raso, la época imperial, colonial, el colonialismo centrado en los grandes poderes imperiales de Europa, comenzando con España y Portugal, pero luego se siguieron todos los demás grandes reinos, se volvieron imperios, forjaron el mundo moderno. Europa rediseñó el mundo. La cambió a fuerzas, hasta China fueron a dar. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, del mundo moderno, surgen los trapiches acá en América, que están trabajados. Los trapiches eran para triturar la caña de azúcar y procesar el resultado. La mano de obra era indígena y africana. Ambas fuerzas de trabajo forzadas desde el principio del colonialismo español, forzadas a trabajar. Y los españoles inventaron un sinnúmero de formas de trabajo forzado, empezando con el repartimiento, inaboría en el Caribe, y luego tenemos las encomiendas. Y ya que despoblamos América, dijeron, no, pues hay que agarrar los que quedaron y encerrarlos en haciendas. Entonces, el peonaje, los peones encasillados de hacienda, era para que quedara algo de mano de obra. Y esta hacienda es un gran ejemplo de eso. Aquí se hicieron de los poblados indígenas de alrededor, que es donde surgió Zapata, para la mano de obra de esta hacienda, para cortar la caña, traerla y procesarla. Y también trajeron mano de obra importada, forzada, de África. Y en América siempre hubo combinación de africanos e indígenas, siempre, con la sola excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, por razones que no puedo explicarles ahorita, escogieron a más a los africanos. Y entonces a los indígenas los desplazaron territorialmente. Y los africanos fueron la fuerza de trabajo principal para lo que llamaban las plantaciones, que no fueron de azúcar, pero fueron de tabaco y de algodón y muchas, forzados. Entonces, la primera época está representada por la gráfica que ven ustedes de este lado, que es la enorme, el enorme comercio transatlántico de esclavos, el Transatlantic Slave Trade. ¿Sigo hablando en español o le cambio al inglés? ¿Me entienden en español? Si quieren que le cambie de canal, hablo inglés. I learn. Fueron en total algo así como 12 millones de vidas humanas contadas a la hora de la venta en América, después del viaje, después de ser atrapados en diferentes partes de África. Fueron afectados 100 millones de habitantes de África. En el paso por el Atlántico murieron otros 15 millones. De que quedaron vivitos y se vendieron 12 millones. Y si ustedes se dan cuenta, vino un grupo fuerte a México a trabajar en las plantaciones. Y estos lugares tenían más que nada fuerza de trabajo indígena, pero siempre hubo, en las minas y en las plantaciones hubo presencia africana. Como 350,000 esclavos fueron vendidos en México.
La segunda gran... Y entonces vemos que lo que llamamos el mundo moderno fue construido con migración ingeniada, planeada y ejecutada a fuerzas de enormes poblaciones de gentes de muchos otros lados del mundo. Entonces la migración estaba en el centro de la construcción del mundo moderno, especialmente en América. Inclusive las zonas indígenas tenían que transportarse para trabajar en las haciendas, en las minas. Entonces la migración siempre ha estado como parte central y de ahí surgen identidades, de ahí surge el concepto de raza, porque no nomás eres esclavo, eres indio o eres negro. Y luego los españoles que estaban bien trasnochados ideológicamente porque se les cruzó el catolicismo ese, que tenía un ala humanitaria y tenía un ala colonialista, estaban siempre en pleito consigo mismo, inventaron castas. Y entonces en México en la época de la independencia había como 120 castas. En Estados Unidos todo se redujo a 2, blanco y negro. Aquí había 120. Era un relajo. Por fin se desplomaron las categorías aquí en México. En la época de independencia, las castas desaparecen. Por decreto de Morelos, por decreto de Hidalgo, pero porque la realidad social ya no aguantaba identidades tan absurdas como las castas, que había cientos. Ya no se podía. Tenía que haber otro concepto nuevo. Los migrantes indígenas africanos y hasta asiáticos que se mezclaron con los criollos y los españoles, dijeron, ya basta, somos mexicanos, ¿dónde está la Virgen de Guadalupe para irnos a la guerra? Y crean un país con concepto de nación, donde el mestizaje es lo fundamental, el concepto de nación es la fusión de todas las castas. Mientras que en Estados Unidos no, sabemos que allá continuaron con la concepción binaria de la nación va a ser blanca. Tenemos sirvientes, tenemos esclavos, tenemos gente que le vamos a quitar la tierra, pero nosotros somos la nación blanca anglosajona. Eso se les quedó metido hasta el presente. Todavía lo traen en el cogote. Por eso Trump es tan popular, porque está hablando de algo de 200 años de ideología que está bien enraizada en el concepto de nación americana, que es una nación blanca, a pesar de que ya no lo es, nunca lo fue, siempre ha sido multiétnica y multirracial, pero lo traen metido y ensartado por una ideología de nación que acá nos libramos cuando inventamos la gran nación mexicana, como la fusión de todas las razas. Entonces los que llegaban migrantes, no había problema, si eran blancos o negros o indígenas o asiáticos. Claro, sí había tensiones y lo que ustedes quieran. Y sí había racismo. Había una preferencia hacia lo claro. Entonces, la gente de piel más oscura, pues era discriminada. Sabemos que el racismo se volvió fluido en las Américas. Entonces, los migrantes que llegaban de piel oscura, pues tenían que enfrentar el racismo que existía fluido, ya sea en Brasil, ya sea en México, ya sea en Argentina. En toda América había un concepto fluido, mientras que Estados Unidos era muy rígido. Bueno, entonces entramos a la segunda etapa. La segunda etapa es la construcción de la gran nación. Antes no había construcción de nación, había construcción de imperio, construcción de colonia. Y ahí vienen los migrantes forzados. Ahora vamos a construir la gran nación. Por razones de la historia, México no adoptó lo que casi toda América adoptó, que fue una política de inmigración muy generosa, en la que trataban de traer gente, especialmente de Europa, los de Brasil, los de Perú, que se fueron hasta traer gente hasta Japón, los argentinos. Mucha gente se dedicó a traer gente para construir la nación. Y entonces en ese tiempo, cuando los imperios europeos controlaban todo el mundo, el estándar de la modernidad, de lo que era civilizado, de lo que era nuevo y tecnológicamente superior, era europeo. Vamos a invitar a europeos.
Entonces, esta es la época en que llegan dos grandes flujos, la época nacional, llegan dos grandes grupos a América, los europeos, que estamos hablando de 40 millones, y vienen libres, no en cadenas, y no los venden en un mercado, se rentan como asalariados. Marx creyó que ese se debería denominar trabajo libre, para contrastarlo con los esclavos. Trabajo libre porque eran libres de emplear, de trabajar por un sueldo, por un salario, y se negociaba. Entonces, claro, estaba todo controlado, y había mucha explotación, pero esta gente venía por voluntad propia. Nadie los fue y los agarró, nadie los agarró el pescuezo y los trajo a fuerzas. Vinieron y construyeron casi toda América. Si van a Cuba, si van a Brasil, Argentina. En México no hubo migración masiva, porque estábamos tan traumados de lo que pasó que nos encerramos en nosotros mismos y nos quedamos con nosotros mismos como nación. Y al interior de nuestra nación nos pasamos el siglo XIX experimentando cómo ser nación, fracturados por dos ideologías, una muy centralista, conservadora, y la otra muy federalista y liberal. Y ahí está Benito Juárez y Porfirio Díaz como los paradigmas de las dos opciones. Vinieron y nos invadieron los americanos, vinieron y nos invadieron los franceses, pues ya no estaban, entonces era defensivo, era un nacionalismo defensivo, vamos. Entonces, hasta que arribamos a la Revolución Mexicana, andábamos a tientas, no queríamos abrirnos al mundo con migración, pero tampoco quería que nos siguieran invadiendo, y no queríamos que nos siguieran dominando los hacendados que tenían estas cosas. La Revolución Mexicana es la primera explosión social del siglo XX, la primera y más potente explosión social del mundo a principios del siglo XX es la mexicana. Aquí vino Emiliano Zapata con sus ejército del sur, liberador del sur, a liberar esta hacienda y repartir ejidos. Aquí, entonces, nos tomamos la nación, y no estamos invitando a nadie, nos tomamos la nación. Pero el resto de América, y prácticamente el paradigma de eso es Estados Unidos, absorbieron 40 millones de europeos y absorbieron, ¿qué les diré?, unos 20 millones de asiáticos, regados por todos lados, el Caribe, los Andes, en Brasil, y aquí en México, en lugares como el Pacífico, llegaron asiáticos, chinos, japoneses, coreanos, pero nada que se compare. En Estados Unidos le cerraron la puerta por el concepto binario. Así estaban llegando de Asia, así estaban llegando de China y de Japón. No nomás eran europeos que decían, vámonos, porque está el Gold Rush, y está esto, y está el otro, vámonos. Y además la ley decía que el que llegaba tenía permiso para entrar, aunque no supieras inglés, aunque no tuvieras papeles de acta de nacimiento, aunque no tuvieras parientes. Lo único que te pedían es que no estuvieras enfermo de algo contagioso, porque si llegabas y contagiabas a todo el mundo, pues no. Entonces, si llegabas enfermo, te metían en un hospital de cuarentena. Los asiáticos llegaron igual que los europeos. No tardaron en Estados Unidos de cerrarles la puerta y decir, no, es que nosotros estamos construyendo una nación de blancos. ¿Qué vamos a andar invitando a los asiáticos a que vengan? Y son mucho más que nosotros. Y cerraron. Mucho antes que hicieran eso con los mexicanos. Pero era libre para los europeos. Entonces, en Estados Unidos el paradigma de movilidad humana es muy elogiado, porque tuvo una época de oro en que los europeos llegaban por la puerta ancha, con la Estatua de la Libertad, todo muy bien recibido. Y había gente en Estados Unidos que decía, ya son muchos, esos europeos son medio andrajosos, están medios cochinos, no hablan inglés, y para acabar de amolar, no son protestantes, son judíos, son ortodoxos, son católicos,
son la chusma del mundo, no queremos ese tipo de blancos, queremos los refinaditos. Entonces cerraron, por fin, fíjense, antes de que cerraran a los mexicanos, cerraron en el 24 estos buques que ya para el tiempo del Titanic traían a 5,000 gentes cada uno. Cerraron a los europeos en el 24, 1924, pasan una ley para totalmente prohibir toda migración asiática y cerrarle el paso a casi todos los países de Europa, con la excepción de Francia, Inglaterra y Alemania y Holanda, que era donde los venían los fifís, los Anglo-Saxon Protestant Whites. Eran los finos. Esos sí pueden entrar, pero la otra chusma, que ya no venga. O sea, había racismo al interior del concepto de ser blanco. Había racismo que distinguía quién era más merecedor de forjar la gran nación americana. Estaban alocados. El siguiente que hizo eso fue Hitler, que dijo, aquí hay ciertos alemanes que son basura y además son ratas y son enemigos y esos son los judíos. Vamos a quitárnoslos de encima. Blanco contra blanco. Se descarriló todo eso. Esa ideología blanco supremacista te corroe y te termina dividiendo entre quién es más blanco que quién y termina en una cosa como el Holocausto europeo, que fue una tragedia humana de primer orden. Aquí en México no tuvimos ese problema porque, les digo, estábamos cerrados. Pero esos barcos vinieron y construyeron toda América con la fuerza de trabajo liberada de las guerras de independencia, ya con argentinos, con brasileños, con mexicanos que se sentían ciudadanos de México o de Argentina. Entonces la movilidad humana tuvo una época de libertad que se cerró. ¿Por qué se cerró? Porque el proyecto era construir la nación. En toda esa época era, vengan para que nos ayuden a construir la nación. Cuando hubo suficientes fuerzas sociales, inclusive los movimientos laborales, los sindicalistas en Estados Unidos, que eran anglosajones, dijeron, ya hay demasiados, ya tenemos suficientemente construida la nación, ya no queremos que vengan más, ya es para nosotros, se convirtió en carnívora, en canibalística, en una cerrazón. O sea, los movimientos de repente ya paran y se vuelven lo contrario. La gente se confunde mucho porque están las dos cosas. Y si tú lo pones cronológicamente, lo logras entender. Es porque el proyecto nacional llegó a madurar y las clases trabajadoras en Estados Unidos luchaban por sus reivindicaciones, el derecho a la huelga, el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho a vivir dignamente y que no nomás fueran los plutócratas que tenían palacios, los únicos que le sacaban ventaja a la construcción de la nación, explotando la fuerza de trabajo migrante permanentemente, exprimiéndolos para vivir como faraones, y los trabajadores de Estados Unidos, ¿y nosotros qué? Y cerraron. Y ahí no estoy hablando de mexicanos, ¿eh? De hecho, la ley del 24 exentó la migración mexicana. Esos que sigan viniendo. Eso no nos molesta, eso no es problema. Desde 1880, cuando los trenes llegaron a México, venían a reclutar gente para llevárselos a trabajar en los ferrocarriles, en las minas y en la agricultura. Así empezó la migración mexicana, desde los 1880 en adelante. Cuando cierran Estados Unidos a todos los europeos y los asiáticos, dejan lo que dicen un loophole. Migrantes de México están libres para seguir viniendo. ¿Por qué? Porque no representan ningún problema. La nación blanca puede seguir en auge en California, en Texas. Podemos tener vastas zonas agrícolas y zonas mineras en Nuevo México, en Arizona y en Colorado, y podemos tener trenes por todos lados y tenemos quien se vaya a trabajar a las vías en el desierto de Mojave, el desierto de Arizona, para componer allá bajo el sol.
irse a los campos de California a cosechar, irse a Texas a cosechar cebolla y algodón. Esa gente regresa sola a México. Vienen, trabajan y regresan. Hay que seguir dejándolos, decían los growers, que eran los que explotaban. No tenían trapiches, pero sí tenían campos agrícolas. Entonces nuestros ancestros, nuestros antepasados en Estados Unidos que llegaron en el tiempo de la colonia, eran bien poquitos. La gran cantidad de nuestros ancestros directos, los que vivimos en Estados Unidos, vinieron en el siglo XX. Somos muy recientes realmente. Vinimos con la Revolución Mexicana, luego vinimos en el auge de los 20, luego ya por fin sí nos cerraron la frontera con la Gran Depresión y comenzaron a expulsar mexicanos, pero luego se dieron cuenta que los necesitaban y llegan otra vez con el programa Bracero y luego hay todo tipo de consecuencias y cierran el programa Bracero y nos dan unas visas balines con una cuota de 20,000 al año, cuando los flujos migratorios mexicanos que iban al suroeste de Estados Unidos eran cosas de 400,000 a 500,000 al año. Nos terminan cerrando la frontera en el 65 y nos dicen, de ahora en adelante usted puede solicitar o reunificación familiar, si tiene la suerte de tener a alguien en Estados Unidos que lo pida, ahí sí no hay cuota, o se pone en línea y hay 20,000 visas al año. Pues ¿quién? Se saturaba a las 2 horas. Entonces, eso se cerró. Esa época de construir la nación con libre migración en Estados Unidos se cerró. Y nosotros fuimos los más dañados cuando se cerró. México era el país que más migrantes exportaba a Estados Unidos cíclicamente, cada temporada de cosecha, etcétera. Y fuimos los que nos cerraron lo más ferozmente desde el 24 que cerraron los europeos. Ahora nos cerraron nosotros con el número de visas. Y los que tenían familia, pues esos se trajeron a todo mundo. Y si ustedes ven las estadísticas del crecimiento poblacional de los mexicanos en Estados Unidos, la gran mayoría fue por reunificación familiar. Y luego los indocumentados, que eran los mismos trabajadores de antes, pero que no traían las 20,000 visas, eran los mismos braceros de antes, pero ahora ya no podían entrar, pues se volvieron ¿en qué? Illegal aliens, en ilegales, indocumentados, estigmatizados, expulsados, perseguidos, discriminados, humillados. Esos son los padres y abuelos de nuestra gente, que llegaron porque tenían que llegar, pero ahora con una estructura legal totalmente hostil para poderlos explotar y poderlos deportar flexiblemente. Es una forma flexible de trabajo forzado, porque socialmente te destruyen tu dignidad humana. Entonces, entramos a la tercera época. El proyecto nacional de Estados Unidos llegó hasta el límite de la liga, y ellos mismos, como los herederos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se sintieron que ya tenían la nación hecha. Estados Unidos was a completed country. Y ahora vamos a entrar a la siguiente fase. Nomás acuérdense de esta foto. Voy a pasar a la siguiente fase, pero esta es la foto actual, donde ahora los migrantes vienen con o sin permiso, abiertamente, desafiando a los que se dicen detentan el poder nacional en los países a donde quieren ir. Y ahí entran los dreamers. Entonces, esa época es la época de la globalización. Entonces, vamos a ver, esto fue la primera y aquí está la segunda. En la época de globalización la gente se va a tomar la historia en sus manos. Y la historia empieza con Ethnic Studies. Nos vamos a detener un momentito de la cuestión migratoria, que les enseñé esa foto de las caravanas que vienen de Honduras,
que no le piden permiso a nadie. Cuando empezamos a mandar de nuevo, fue cuando se rebeló la comunidad étnica mexicana, la comunidad étnica afroamericana, la comunidad étnica indígena de Estados Unidos y los asiáticos. Una gran explosión de rebelión étnica en Estados Unidos. Y no decían que era rebelión migrante, no decían que tenía nada que ver con migración, aunque decían que sus abuelitos habían llegado a California en el tiempo de la Revolución Mexicana. Ellos decían, es que yo soy chicano, yo no soy un anglosajón y no pertenezco al concepto de nación que tienen ustedes, que la nación tiene que ser anglosajona blanca. No encajo y no quiero encajar. Los negros dijeron lo mismo. De hecho, los negros se nos adelantaron y abrieron todo el campo. Nosotros nomás los alcanzamos. El movimiento chicano viene precisamente cuando surge la gran explosión por derechos civiles de los negros. Y de ahí empieza César Chávez y luego de ahí se brinca al movimiento chicano ya en Los Ángeles, en Nuevo México, en Texas, en todos lados. La gente se toma la historia en sus manos. Y éramos chavos. Nuestros papás decían, no se metan, muchachos. Y nos metíamos. Y ahí estaba el profe Armando. Armando Borlotes, por eso se llama Armando. Armando Borlotes. Y yo también. ¿Y qué pasa? Sacudimos a la nación americana. Pero no nomás físicamente, con marchas y con tomas de edificios y con... Bueno, los indígenas se tomaban monumentos como el Mount Rushmore y se tomaban, ¿cómo se llama? Donde llegó el Mayflower. Plymouth Rock, que era donde se bajaron los primeros anglosajones y es una cosa muy gloriosa. Y que los indígenas se tomaron Plymouth Rock y lo pintaron de rojo, toda la piedra. Estas acciones de desobediencia civil simbólicas enormes, conceptualmente sacudimos a Estados Unidos y dijimos, ya basta. Había esta realidad después de la Segunda Guerra Mundial. En lo que no era el sur de Estados Unidos, había lo que llamamos los sociólogos, de facto apartheid. De facto quiere decir en los hechos. En los hechos no había leyes que decían que los negros no podían entrar y que... No había leyes. Afuera del sur. Adentro del sur sí, había leyes. Pero afuera del sur los negros estaban tan discriminados como si estuvieran en el sur, sin leyes. Había cierta flexibilidad social. Y por eso surgió el jazz en Nueva York. Porque la gente negra se vino desde la Primera Guerra Mundial a abrirse espacios de libertad. Los chicanos empezaron un movimiento tan feroz, pero era feroz ideológicamente. Era decirle, no, lo que tú crees que es esto, no es una nación blanca y no te pertenece, nos pertenece a todos. Y nuestra historia y nuestra cultura es tan digna de ser estudiada como la tuya. Y tus fantasías racistas son falsas. Todos construimos América, todos somos americanos. Y ya basta. Entonces, eso ocurre cuando Estados Unidos estaba al mando del mundo. O sea, si hubiera sido, ¿qué te les diré? Francia, pues hubiera sido muy interesante, pero no pasa de ahí. El problema es que ocurrió en Estados Unidos. Y les doy como ejemplo Sudáfrica, que era un país pues muy lejano y que no era tan crucial, importante para el mundo. Era poderoso, pero no llegaba a nivel de potencia mundial. Ahí tuvieron el apartheid, se quedaron sentados en su machito hasta los años 90. Les valió goma que el resto del mundo los tildó de racistas y todo lo demás. Hubo boicots, hubo todo tipo. Les valía goma. ¿Por qué? Porque no importaban en el mundo y se encerraron en sí mismos. Estados Unidos sí importaba en el mundo. Era el que mandaba en el mundo. En el periodo que se llama la Guerra Fría. Ese es el periodo en que Estados Unidos fue hegemónico. El que llevó al mundo a lo que somos ahora.
Entonces, cuando hay una rebelión chicana y una rebelión negra y una rebelión indígena, le surgió desde abajo entre las patas del coloso que mandaba en el mundo y les quemó los pies. Y los rusos, que estaban ideológicamente reñidos en la Guerra Fría contra los americanos, agarraban el argumento del racismo. Ah, que Estados Unidos es la imagen del futuro del mundo. Pues váyanse al sur, váyanse a Alabama, váyanse a Los Ángeles, váyanse allá a los walkouts de las escuelas secundarias y preparatorias de Los Ángeles para que vean cómo oprimen y discriminan y violan a la comunidad mexicana. O sea, en la Guerra Fría, hablar del racismo se convirtió en un tema geopolítico mundial y nos aprovechamos muy bien. Andábamos siempre enseñándole al mundo lo racista que era Estados Unidos. Y gracias a eso Estados Unidos cedió. Tenían que manejar al mundo. No se podían dar el lujo de seguir con lo mismo del apartheid y tuvieron que cambiar. Entonces, el movimiento de Martin Luther King, el movimiento de César Chávez, todos estos movimientos chicanos y negros, indígenas, hicieron que el mismo gobierno de Estados Unidos, comenzando con la Suprema Corte, pero luego el presidente de Estados Unidos y luego el Congreso, el 64, 65 y 68, pasara las leyes de derechos civiles. Los mismos que habían impuesto apartheid dijeron, no, hay que soltar esto. Tenemos que establecer un orden en Estados Unidos doméstico que sea multicultural, multi-ethnic, egalitarian, liberal, open society, donde ya vamos a reconocer a los Mexican Americans, ya vamos a reconocer a los African Americans. Todo eso lo forzamos nosotros en la Guerra Fría, porque estaba Estados Unidos expuesto como hipócrita y los comunistas se daban baños de pureza, que en Rusia no había racismo. Ese es otro cuento. Pero la cosa es que en Estados Unidos estaba abiertamente. Entonces, en el tiempo de Jim Crow, había un gran debate académico y Ethnic Studies pertenece a la gran lucha que se da dentro de la academia por el movimiento chicano, el movimiento negro. Había un concepto de que sí hay negros, sí hay indígenas, sí hay mexicanos, sí hay coreanos, sí hay chinos, sí hay todo. Pero pobrecitos, tienen una cultura retrógrada, son flojos, les encanta la pobreza. Un antropólogo, ¿Oscar qué? Oscar Lewis inventó el concepto culture of poverty. Es que si tú vas a ver esos puertorriqueños, they like their culture of poverty. Y si vas a ver a los mexicoamericanos, no les gusta superarse. Están contentos ahí en sus ranchos, ahí trabajando casi gratis. Eran unas ideologías muy mafufas para explicar el apartheid. Y le llamaban assimilationist theory. La gran contribución de Ethnic Studies fue explotar el mito de que nos estamos todos volviendo, asimilando a ser anglosajones mentalmente, que íbamos a desechar nuestros valores que se suponían eran inferiores, que no pertenecían a la época, y que íbamos a adoptar los valores anglosajones y nos íbamos a convertir todos en blancos, aunque tuvieran la piel oscura. Eso explotó y vinieron las grandes nuevas ideas de que vamos a estudiar a los grupos étnicos como entes valiosísimos de la cultura y sociedad americana de ahora en adelante. Y los que empujaron eso fueron los estudiantes chicanos en California. Entonces, por otro lado, estos liberales que querían que todo el mundo se asimilara, estaban peleándose. Esto es importante decirlo porque con el trumpismo estamos descubriendo que estamos volviendo a lo mismo. Los liberales, por un lado, querían convencernos de que todos nos convirtiéramos como ellos, assimilated Americans, y que desecháramos nuestra cultura mexicana y que desecháramos nuestra cultura negra, porque la cultura americana supuestamente era blanca. Eso está muy mal,
Pero por otro lado, siquiera decían que los mexicanos y los negros y los chinos podían volverse asimilados. Siquiera nos estaban dando chance. ¿Contra quién? Contra los que estaban de hueso colorado, que no, hombre, estamos hablando de razas inferiores. Los negros, los mexicanos, los chinos, esas gentes no se pueden asimilar. Son unassimilatable, inferior races. No les des chance. No los andes dejando entrar. Van a tomar el país. Una paranoia racista. Y esa gente es la que, les digo, es la más arraigada en Estados Unidos, la ideología racista. Y lo digo porque volvió a surgir, ahora que estamos en crisis. Entonces, esta lámina tiene que ver con lo que yo llamo the rise and fall of the ethnic insurrection. The ethnic insurrection se acabó. Así como las grandes guerras de independencia nacional, así como el combate a la esclavitud, todas las grandes guerras sociales, todos los levantamientos de la gente, la Revolución Mexicana, se acabó. Este trapiche es parte de un hotel de lujo. Es casi una contradicción, ¿no? Y qué bonito está. Y ay, la gente aquí sufrió mucho. Entonces, la Revolución Mexicana se acabó. Ethnic Studies, que surgió de The Ethnic Insurrection, tuvo que adaptarse cuando the insurrection stopped. La gente se metió a la política, la gente se metió al comercio, la gente se metió al arte. Hubo un renacimiento cultural, artístico de los negros, los chicanos, los asiáticos. La cultura chicana se disparó con un renacimiento de arte y de teatro y de pintura y de películas que todavía estamos sintiendo las reverberaciones de esa preciosa cultura chicana que surgió de la época. Pero de insurrection, como insurrección, that ended. No fue asimilación, no fue que se vendieron, es que tuvo éxito. We had enrollments in the universities. Ya teníamos enormes cantidades de gente en las universidades. Ya estaban saliendo todo tipo de gente de las universidades. Ya había arte, ya había todo. Entonces, es el éxito de la insurrección lo que llevó que se acabara. Y entramos en una época nueva, con serios problemas conceptuales, que es la que estamos ahorita. Y donde ustedes van a ser los arquitectos y los que van a pensar y los que van a hacer lo que se va a volver el siglo XXI. El primer problema, las estructuras del conocimiento que surgieron en la época de Ethnic Insurrection, que coincide con el tercer mundo, fíjense, el mundo estaba organizado en First World, que eran los europeos y americanos, Second World, que era el mundo socialista, la Unión Soviética, China y los aliados, Cuba, and the Third World, que era todo lo demás, toda América Latina, toda África y gran parte de Asia. Al mismo tiempo que hubo ethnic insurrection en Estados Unidos, hubo national liberation struggles en el Third World. Y esa gente se tenía que estudiar. Y este ethnic insurrection and these people of the United States se tenían que estudiar. Entonces surge una dicotomía, que es una manera de decir, compartamentalizamos las estructuras del conocimiento. I'm going to become an expert on Chicano this and Chicano that, but I don't know anything about Latin America. Y luego te vas al otro departamento y te encuentras con gente que te va a explicar el peronismo y la revolución de Perú y la revolución mexicana. Saben todo de América Latina, but they don't know beans about Chicanos. And they call that area studies. We're going to study Latin America. Decían area studies. ¿Y quién les daba la lana? ¿Quién les daba? Órale, métanle profesores. ¿Qué tipo de profesores van a dar clases de Latin American Study?
puro anglosajón. ¿Y quién les da la lana? The Department of State, the Council of Foreign Relations, la gente que está, el imperio que está metida en América Latina, el imperio de las corporations, el imperio de State Department, los diplomatas, la Casa Blanca, arman en Estados Unidos un montón de excelentes centros de estudio de Area Studies en América Latina. Y te encuentras gente muy buena, como John Womack, que escribió el libro de la biografía de Zapata, y te describe aquí, te describe la revolución y te describe a Zapata mejor que ningún mexicano. Y ese está en un centro de estudios latinoamericanos en Harvard, y fue profe del presidente Carlos Salinas de Gortari cuando fue a estudiar a Harvard. Entonces, las élites controlan Area Studies. Las élites controlan Area Studies. Pura gente que está codeándose con embajadores y que está yendo a State Department Conferences y pura cosa así de poder imperial. Area Studies. Y por otro lado está Ethnic Studies. ¿Quiénes son los profes de Ethnic Studies? El profe Armando, profe Gonzalo, una bola de revoltosos que surgieron del Chicano Movement. Son los negros y los chicanos y los indígenas. Ahí en Long Beach está súper bien estructurado. ¿Cómo se llama el director de African American? Que es ese sí es un Malcolm X. De abajo para arriba. Ethnic Studies es nuestro. Area Studies es de los fifís, de los imperialistas, de las transnationals. ¿Ven que hay una contradicción? Porque cuando queremos estudiar la migración mexicana, you gotta deal with Mexico, and you gotta deal with California. And you can't go to somebody that talks about the two things, they only know one, or they know the other. ¿Y tú a dónde fuiste? Pues yo me fui a Armest y me saqué un degree en Latin American Studies. Que a todo dar. ¿Y tú a dónde viste? No, pues yo me fui a Santa Bárbara y saqué un doctorado en Chicano Studies. Que a todo dar. No se conocen sus campos. Tiene que resolverse eso conceptualmente. Se tienen que poner a estudiar, a machetear world history, so you understand the Cold War and U.S. global hegemony. Tienen que estudiar Latin American Studies. Se tiene que estudiar México. Se tiene que estudiar United States history. Se tiene que estudiar Ethnic Studies, Chicano Studies. You gotta study a whole lot. Get cracking. Don't waste a second. Because you gotta become todólogos. You gotta create new concepts of todo. What is it? Who are we? We're not just migrants. We're the constructors of America. And America is not the United States. It's the whole hemisphere. Entonces, new concepts. Vinieron los new concepts. Este es un rengloncito, the second problem, cuando inventamos the 5 sisters of pan-ethnicity. African American, Hispanic American or Latino, Native American, Asian American, and White American or European American. Como si todo pertenece a 5 cajas. You put everybody in 5 boxes. Y luego dicen, espérame, los cubanos y los puertorriqueños, they're really quite different. Y los haitianos no se diga. So you end up with problems of the study of a single national origin. For ejemplo, Chicano Studies is supposed to be about Mexican Americans. Pero llegaron oleadas de centroamericanos a California desde los años 80. That's why they don't like the term Chicano, porque we don't embrace their experience of the last 40 years. Where is the conceptual framework to make them be part of the same thing that Chicano Studies is all about? Es un reto. So we have to incorporate. So some departments say, we're the department of Chicana, Chicano, Chicanex, Chicatú, Chicamí, y luego le ponen slash y luego dicen Central American Studies. Estamos pegando. We're gluing concepts porque we have a poverty of concepts to deal with our reality, which is incredibly dynamic, and we don't have concepts to capture it correctly.
Eso de area studies y ethnic studies se tiene que acabar. Ustedes tienen que ingeniarse cómo van a estudiar todo con nuevos conceptos. Y sí tenemos cosas en común, todos, pero sí tenemos cosas distintas todos. So, and we're moving, we're migrating. So, the last one, which is the real subversive stuff, where it's very difficult to get into this subject matter with people because everybody wants their old categories. Pero the incapacity of our categories, inability to analyze reality, Norteamérica is totally melted. I'm going to repeat that. Vivimos en una fantasía que existe México, que existe Estados Unidos, que existe Canadá, que existe el Caribe, que existe Centro. It's one melted region, economically speaking, geopolitically speaking, security speaking, health speaking, culturally speaking. Aquí todo el mundo ve televisión americana, películas americanas, van a McDonald's, todo es americano. Allá en Estados Unidos ya todo el mundo va a los taco trucks. Culturally speaking, estamos bien melted. Entonces, people, very ingenious people, very imaginative chicanas and chicanos and cubanos and cubanas and all kinds of people have been trying to push new ideas. One of them is the concept of transnationality. It's very simple. Por eso mandamos nosotros. The term transnationality was invented to describe the capacity, the region, the domain of multinational corporations. General Motors is a transnational corporation. Apple is a transnational corporation. Y se pasaron 20 years talking about transnational corporations without ever talking about people. La gente no, la gente es mexicana y están bien illegal y hay que correrlos. Pero the corporations, they're free to go any damn place they go. They can now invest anywhere, they can move their money, they can do lo que quieran, and nobody can control them, not even the government of the United States. They're transnational corporations. Pues, ¿qué creen, güeyes? The people is transnational. Los migrantes somos transnational. Y nuestra gente that settled ethnic community of Mexican American are transnational from the beginning of their migration patterns in the early 20th century. They have been transnational all this time. And you have been selling us a bill of goods de que somos assimilated Americans. Ahí andan a decir que I'm an assimilated. No, no eres assimilated, pendejo. Eres chicano. Y luego llegan, no digas chicano, di latino. Y luego llegan los business people, no digas latino, di Hispanic. Y luego un poeta dijo, I'm not Hispanic, I'm not her panic, I'm nobody's panic. You understand what's going on? The concepts that make us have identity and a sense of history and a sense of purpose are in crisis. Transnationality has been appropriated by us. Gente como nosotros, intelectuales y maestros que damos clases, I use transnationality to describe migration and settlement and return migration and back and forth migration. We are not just binational, we are transnational. Es un concepto muy difícil, pero today, in the cutting edge of migration studies, area studies, ethnic studies, transnationality. Second one is diasporic. Armando y yo are very interested in developing centers of diasporic studies of the Mexican people. Porque México tiene una diáspora en Estados Unidos de 40 millones de habitantes. Y aquí son 120. So that's a lot of people to be in a diaspora. A diaspora is supposed to be the people outside the homeland. Well, it turns out Mexico has a huge population of people that feel affiliated culturally or socially with Mexico, with its roots, with its culture, with its language, with its families,
desde hace un chorro de tiempo, and that diaspora is not getting the attention it deserves from the Mexican government. Se lavan las manos. Allá están ustedes en Estados Unidos, rásquense con sus propias uñas. Aquí tenemos consulados que te dan visas y tonterías. But we're not gonna stand up to Mr. Trump. That's you. You deal with him. Nosotros aquí le vamos a hacer el dirty work y vamos a andar correteando refugees from Central America. The diaspora is completely neglected by the government of this country. ¿Por qué? Porque they're still captured by the concept that Mexico is within its territorial borders, not the diaspora. So diasporic studies are challenging the nationalism of the governments that are always territorially defined because that's where they have sovereignty. They have sovereignty in Mexico, they say, esos son los mexicanos. Los otros ya son más americanos que mexicanos. No, señor, go jump in an ocean, porque nosotros somos tan mexicanos como usted. Tenemos taco trucks to prove it. Intersectionality es muy interesante. I'm really happy with that one. It was invented by the Black Sisters of the Black Lives Matter movement. Algunas de ellas son colegas de Cal State, en LA, en San Diego, en otro lado. Las mujeres militantes, profesoras, intelectuales más fregonas de Estados Unidos inventaron intersectionality. Ya basta de estar cada quien en su cubbyhole. We have to connect class struggle, racial justice, police brutality, migration persecution, caging children, refugee laws. We have to talk about alterity, sexuality. We have to talk about women issues. We got to talk about todo. And don't come to me that your cause, your issue, que andas ahí con la bandera mexicana, que your issue has priority. No me vengas con eso. Climate change nos está cocinando a todos. Poverty, war, no. It's time we grab the bull by the horns, and the bull is really big. It has 10,000 horns. We're gonna grab the 10,000 horns of this bull called the world system, and lo vamos a vencer. Y si andamos divididos, vamos a perder, no vamos a mandar. Si quieren mandar, vamos a tener que ser intersectional. So I gotta go when the sisters are putting together the Black Lives Matter movement and get arrested with them. And they gotta come when I'm getting arrested outside the Mexican consulate demanding que ya dejen de estar ignorándonos. O enfrente de la Casa Blanca con Trump, que puso niños en las jaulas. Everybody struggle. And the best phrase for that was invented already by Martin Luther King. He said it best in the most poetic way ever written. He said, injustice anywhere is a threat to injustice anywhere is a threat to qué? To justice everywhere. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. That's intersectionality. He didn't invent the word. He captured the idea. And then, lastly, the enemy. Y con eso voy a terminar. The enemy. The people that don't want us, no quieren que mandemos, no quieren que seamos pueblo transnacional, diaspórico, socialmente integrado con todas las luchas por la justicia. That's reactionary ethno-nationalism, also called white nationalism. White nationalism is as old as America, modern America, colonial America. It has now emerged as a hydra monster with 7 heads. Trumpism is one. The walls and todo eso que está pasando is the reactionary effort to stop us from ever getting close
to changing the world to make it a better world. It's as serious a threat to the world as Hitler was. Hay muchas diferencias, todavía no hay genocide, pero sí están bombardeando muchos países. The thing about it is conceptual. These people say, we are being invaded by criminal, undesirable, inferior invaders. We gotta save our country. Reactionary nationalism identifies us as the enemy. And now, in the latest twist on ethnic studies, they don't even want us to study ourselves anymore. And they're passing laws in Texas and in Florida and everywhere, supposedly against critical race theory, but lo que es against ethnic studies. Okay, it's a real enemy. It's really organized. They already control the Senate, o hasta poquito, hace poquito. They control the White House hasta hace poquito con Trump. They're on the march, they're angry, they got all the money in the world, and ¿qué vamos a hacer nosotros? No me salgas con la jalada de que, oh, let's get back to being all nice to each other. No, hombre, esta es una lucha a muerte. Don't be nice to the Trumpists. Fight them and defeat them, porque si no te van a comer vivo. It's a battle for the hearts and minds of the world. El que no está metido en la lucha is conceding the arena to the enemy. Y nos van a fregar. O mandamos o perdemos. That's the two choices. So programs like this is to make you think hard. What is your role as an intellectual, as a professional, as a student, as a family member in your transnational family networks, in your communities, however you define those communities, is to make you think hard. We need to clone ourselves. Somos viejos leones. Ya estamos muy escopeteados. ¿Saben qué quiere decir escopeteados? They shot at us with shotgun all our lives. Estamos muy escopeteados. Somos leones escopeteados. You guys gotta take over. Entonces, aquí les tenía varias cosas. Voy a terminar ya con esta. Of course, we still need comprehensive immigration reform and get the Dreamers legalized and get the TPSers done and get the farm workers legalized and get our families reunified and get rid of the detention centers for profit y todo ese relajo. We need comprehensive immigration reform on our terms, not their terms, but our terms, based on human rights, human dignity, labor rights, social rights, transnationality of our people, y que se está fregando. That's a big battle. But more important, because we still have this old, decrepit concepts, categories that belong to another era, we need to imagine a migration compact that is as transnational for the people as it is for capital, for business. We need to create a zone in North America, at least North America, that includes Central America, Caribbean, Canada, Mexico, and the US, that is as transnational, as serious, as regulated with good laws as capital. Corporations need security in order to invest. They need guarantees. The people need security and guarantees and dignity too. Entonces, we need to imagine what it would be like to demand and to fight until we get a migration compact like the Europeans, where everybody can go from country to country and study wherever they want, and have family wherever they want, and work wherever they want. Y ya no hay problema. You got your European card, you go anywhere you damn want. Live wherever you want. Do whatever you want. That's freedom. Y cuando logremos eso, vamos a volver a mandar. Muchas gracias. Gonzalito, mi hermano, muchas gracias. Did you see how you made that switch from español to inglés? Porque todos somos bilingües. Y en este caso es
es muy importante mantener ese espíritu. Aquí el reto, creo que no se los tengo que repetir, es que a todos nos toca. Y ustedes los jóvenes, hagan lo que hagan ustedes en sus vidas, no se olviden de eso. Porque si nosotros no luchamos, no regresamos. Y también nuestras familias, sus padres, que ustedes traen su recuerdo del abrazo que tienen que darle a los abuelos, a los parientes, pero que también ellos anhelan tener esta oportunidad. Y solamente va a tomar a cabo con este último punto que enfatizó Gonzalo, que es la reforma migratoria. Si no luchamos, no nos va a llegar. Y los demócratas otra vez nos pueden traicionar. Acuérdense que fue Obama el que deportó a 3 millones de migrantes en 8 años. 2 millones de mexicanos o más. Medio millón o más de centroamericanos. Y no deportaron negros de África, asiáticos de todo el continente asiático o de Europa. No me crean, vean. Está en los hechos. Y lo mismo pasó en los 1930, cuando deportaron a los mexicanos. Este ciclo que les acabo de repasar es una historia y un repaso social, pero también porque todo está conectado. No se olviden que nosotros somos el blanco de este racismo. No se olviden que nosotros solamente podemos liderarnos. A nadie más le va a tocar. Él dijo, no cae nada del cielo. No se refiere a Diosito. Lo que no cae nada del cielo no es ni un plátano pelado y en la boca. Y lo que tenemos que hacer es luchar. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Seguimos todavía en ese ciclo de racismo institucional contra los mexicanos, contra los centroamericanos, contra el resto de las Américas. América no es Estados Unidos, América es el continente. Pero, véanse, todos tenemos algo en común, el mestizaje del que Gonzalo se refirió. Y eso es lo que los espanta. Yo le repasé las cifras. Esos 60 millones de latinos, que de esos 40 son de origen mexicano, es lo que tiene aterrorizado a estos gringos, a estos racistas. Y porque nos estamos reproduciendo más y más. En este caso creo que es importante que ustedes hagan lo que puedan hacer con este conocimiento. No es un curso, no es algo que podemos darles ningún crédito. Lo que tienen que hacer es integrarlo en sus vidas. Bueno, quiero dejarlo ahí porque creo que ustedes tendrían algunas preguntas, algunos comentarios, y que Gonzalo quizás tiene que aterrizar algunas cosas que se quedaron pendientes o que ustedes quisieran que profundizaran un poco más. Tenemos bastante tiempo. Yo voy a hacer un repaso en un momento de lo que tenemos que hacer esta mañana. Vamos a tener una sesión también con el doctor Alejandro. Te vas a tener que esperar un poquito más hasta allá que vamos a terminar. Él les va a repasar y también Tomás les va a dar una aplicación que tienen que tener de antemano para registrarse en el vuelo, creo. Pero todo eso son logistics. Ahorita lo que cuenta es aterrizar las cosas que comentó Gonzalo, en qué manera ustedes pudieran comentar o hacer preguntas. Adelante. ¿Ya estás levantando la mano, Anel, o es que te estás rascando el pelo? No. Alguien, por favor, los valientes, no me digan que voy a tener que empezar a... La tierra de Zapata. Estamos en la tierra de Zapata. A ver qué tan inspirados están. ¡Wow! Adelante. Espérate. Usted mencionó que estábamos en el trapiche. Yo quería entender qué era el trapiche. Me conmovió cuando usted dijo que estábamos sentados en un lugar donde pasó mucho, donde murieron mucha gente y sufrió mucha gente. Sí,
Qué bueno que me preguntaste sobre el trapiche. Me voy a pasar 2 horas explicándolo y armando. Miren, el producto número 1, I'm not lying to you, okay? I'm not exaggerating. El producto número 1 de la primera época del capitalismo, que fue desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que Marx le llamaba mercantilist capitalism o agrarian capitalism. El producto número 1, el que más ganancia se lograba en el mundo, el que más riqueza generó, el que más movió gente, fue la caña de azúcar y la destilación del azúcar para venta en Europa. Una cosa, si tú vas al súper y llegas, está lleno de cosas, y le dices a la señorita, ¿dónde tiene el azúcar? Ahí te mandan por ahí, allá atrás, una bolsita de azúcar que compras por un par de dólares y ya. That was the number 1 commodity of the world for centuries. El peso de azúcar era más valioso que el peso de oro at the beginning. When the plantation started, which didn't start in America, they started in the Mediterranean and then they moved over to the islands of West Africa, que los portugueses comenzaron a tener plantations, making sugar cane, buying slaves, putting them to work, squeezing the sugar cane, and then sending it off in molasses to Europe, where they had distilleries in Amsterdam, Antwerp, and then coming out with this white powder. That weight for weight, the white powder was more valuable than gold. And that made the fortunes of all the imperial powers that went ahead establishing colonies. Now, the Spanish were particularly bad at sugar plantations. The Dutch, the Portuguese were particularly good, and later the British. Pero the Spanish, they were good at mining. They came and established huge, enormous mines in Mexico. But such was the wealth, because Mexico was the source of most of the silver of the world that was mined in places like Zacatecas, Guanajuato, Durango. They found mountains of silver. And they put to work slaves, Indian slaves and African slaves, to mine all this silver. So Mexico was not known for the sugar. The Caribbean was known for the sugar. Tiny little islands like, let's say, the Bahamas, or like Aruba, or little tiny islands, Curacao, would produce more wealth than Mexico outside the silver. It was fabulous. And so eventually, in some locations, in some climates, like here in Morelos, people say, you know what? Here the sugar cane does grow really well. It's very humid, very hot, very tropical. The conditions are just perfect. They started experimenting where in Mexico, and there are places in Mexico along the coast, in Veracruz, here in Morelos, other parts in the Pacific, Guerrero, where they did establish enclaves of sugar plantations, okay? So you have the presence of Africans, indigenous, and Spanish in these areas. Okay, el trapiche was the processing, the first stage of the processing of the sugarcane. Sugarcane has a particularly difficult problem. The moment you cut the sugarcane con un machete, and you got it in your hand, it begins to spoil. It's gonna rot within a couple of days. If you don't crush the sugarcane right away, if you don't get to squeeze out the juice, and you don't put it in boilers, and it's a very complicated boiling stage after stage for the purity of the molasses, if you don't do that right away, you lose se pudre. Sugarcane se pudre el momento que la cortas, because it's very hot and because it has a lot of sugar. And natural sugar spoils real fast. So that's why when you see mangoes here in the country club, I went walking yesterday, it's full of rotten mangoes. Because when the mango drops, it begins to spoil. If you don't pick up that mango right away, in 2 days you cannot eat it anymore. Ya está, porque tiene mucho sugar content. Now you understand the problem with the trapiche. The trapiche had to be a place
where you could bring las carretas que jaladas por mulas que traían la carga de la cosecha del día. Cut it, bring it right away. Y aquí estaban ya preparados con molinos de trituración, que es el trapiche. El trapiche is where you crush the sugar cane and you use these big rocks to do it, and you move the rocks with animals, oxen, most of the time, horses. Humans are really bad at it. It's hard to move those rocks. Humans don't have the muscle. So it's animal power or water power. The aqueducts that move the rocks. And then you crush. As soon as they get these big, enormous containers, you immediately ship them to the next stage, which is here to the left or wherever they went, and they start boiling. And the end result is what we call in Mexico piloncillo. And barriles de molazas. Barriles de molazas were more valuable than any other thing in the world. I mean, that's how France and England made their great fortunes. The British Industrial Revolution was funded by money from the plantations. Several centuries of wealth went into the investment of the factory system in the British Industrial Revolution. It sparked machine capitalism, which Marx called it the next stage. So Trapiche is at the center of production of agrarian capitalism for several centuries, and it was very coercive. La gente que andaba cortando el machete, they were forced to do it. La gente que trabajaba aquí, very hot, and estaban muy oprimidos. La gente, they had to donate labor once a month. Los poblados tenían que donar labor. Las haciendas eran la autoridad. Entonces, las relaciones que existían aquí en los trapiches eran relaciones de explotación extrema. No se le pagaba a la gente. They were donating their labor for free. Entonces, es una historia muy severa. And then llega Emiliano Zapata con sus jinetes. Emiliano Zapata, el revolucionario de la Revolución Mexicana, y arrasa con todas las haciendas y reparte la tierra, y nadie, ni un campesino, ni uno solo, volvió a sembrar caña. Sembraron maíz, frijol, lo que quieras, legumbres, pero nadie volvió a sembrar caña, porque that was a very oppressive commodity. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Un comentario? Por favorcito, no se me queden mudos. Adelante, Michael. I have a three-part question with what you ended with. The first thing I was wondering was, what is it that we can learn from Europe and the European Union in terms of migration and more free-flowing ability for people to be able to cross into other countries? What can we learn from the European Union to be able to apply, beginning with North America and then hopefully expanding to North and South America for people to be able to move freely? While also thinking about how do we combat this, the open border narrative that the right is using, right, to fearmonger people, right, and to scare, right, of like, oh, people flooding in by, this and that. So how do we combat that narrative while we try to apply, right, new forms or new ways to open borders? And then the last thing for the question would be, how do we avoid sort of an interest convergence approach of us trying to look for a way to convince folks on the other side, right, to create more policies that allow for people to migrate, but so that it doesn't only benefit them, right? Not in a way for us to try to convince and succumb to, whatever terms that need to happen for us to have more open borders, and also, right, avoid it to becoming something like where it is reliant only on labor, right? So kind of, if you have thoughts about that, or just was very curious of how you meant it. I'm going to start with the second question and then go to the first question and probably stop because at my age I forgot the third question.
The second question is really interesting. You said, how do we combat or deal with all these people in the open borders accusation? They're accusing us of invading them, and they accuse the Democrats to be traitors to the country, traitors to the motherland, traitors to the United States, because they advocate open borders, free movement of people, y que we're going to give up our country to all these Mexicans and all these Central Americans and all these Haitians. I mean, they're traitors. The Democrats are traitors. That's what the Republicans say, and a huge echo in the white community. A lot of people really today believe the Democrats are traitors. That's why when they took over Congress, when they physically, violently attacked Congress, a lot of people kept supporting Trump. 77 million people voted for Trump, and after January 6th, they did poll after poll after poll after poll, and he stayed the same. Y Trump fue el que los aventó y les dijo, I won the election, this is fraud, the Democrats are violating, y los mandó, atacaron. And the people that voted for Trump, right now, about 60% of them still believe it was stolen election. The Democrats are to no good. They're giving away the country with open borders. How do you deal with neo-fascism is your question. Porque lo mismo hacen con la policía y los negros. Que los Democrats want to defund the cops, defund the police, so that these violent, criminal black people attack our communities and we're defenseless. Si te das cuenta, in every issue they talk about, whether it's feminism, the rights of women, gay rights, whether you're talking about migration rights, in all of these things is the same exact logic they're using. We're under assault by forces that are evil, that want to destroy the goodness of this nation, which is pure and good, and the Democrats are enabling that evil. They're traitors. No importa si hablas de gays or Mexicans, lo que sea. So it's a logic, it's an ideology, and it has a name. It's fascism. That's exactly what Hitler and the Nazis did in the aftermath of World War I and in the Great Depression, where Germany nothing worked, where everything was shut down, where people were completely humiliated by having lost the war, and they needed to find somebody to blame. And this guy showed up, Hitler showed up and convinced them it was all the Jews and the gays and the communists and the trade unionists and the anarchists, y a todos los mandó matar. So it's fascism. It's an ideology that grips the imagination of a wounded people. The white people feel wounded. They feel wounded because they're no longer running the world. They feel wounded because their privileges are being challenged by everyone. Whether gay people are challenging heteronormativity. Migrants are challenging these constructs of borders. Women are challenging just about everything. And so these people feel threatened, and they're responding to a very dangerous ideology of finding the enemy within to purge, to attack, to displace. So tenía razón Armando cuando dijo, we are the target. Somos el blanco. Pero somos uno de muchos blancos. Entonces, that's why we need intersectionality. Entonces, esa es la segunda pregunta. We have to confront that they are fascists. We have to confront and call it by the name. Not be deluded, like so many Democrats today are deluded, that they can reach agreement with the Trumpists. No va a haber agreement with the Trumpists the same way there was no agreement with the Nazis. If you give them an inch, they're going to come back at you and ask for a mile. They want to stay in power and go back to a definition of them being in a state of privilege and everybody subordinate. No more history of people, no more migrant rights, no more women rights, no more gay. Entonces, ¿cómo te vas? You're not going to reach agreement with those people. You need
to confront them and defeat them and win the hearts and minds of those people that are watching both sides, which is the bulk of the American people. The bulk of the American people are not Nazis. And those people are watching how we confront or don't confront Trumpism, how we cave into Trumpism. A lot of people caved in. Nadie hizo nada. Everybody was paralyzed. ¿Cómo que paralyzed? You got to go out and confront. And then the first question, which was, can we learn something from Europe? Oh, yes. They have 50 years of experience. They started in the 50s, really. So 60, almost 70 years of experience of methodologically integrating in every conceivable aspect: science and technology, education, commerce, a common currency, geopolitically, how do we all deal with refugees, how do we all deal with internal educational standards, what kind of human rights do we all uphold, et cetera, et cetera, et cetera. And they have grown from the original 13 countries, now there are over 30. It's a very successful formula, apart from the fact that they got problems, like Brexit. Pero la verdad, they have a whole lot to teach. We don't have to invent the wheel. In North America, we don't have to say, ¿cómo le vamos a hacer porque dos países se junten para viajar? Oye, coño, en Europa hay 30 países que ya lo tienen. Entonces, ya está hecho. It's not a question of having a lack of ideas and knowledge. It's a question of political will. And the real problem, to begin to apply what the Europeans did, is this refusal. How do these tinky little countries around us have the audacity to want to have a common North America region? We are the United States. We are number one. We are the people, we are the indispensable nation. The world has to follow us. Nosotros somos los chingones. And estos mexicanos y salvadoreños, the audacity to think that we're going to be on an equal basis. No, it has a name: national chauvinism. National chauvinism existed in France. National chauvinism existed in Germany, the Nazis. National chauvinism existed in England when they were at the peak of world power. All of them were humiliated by history. And the real answer to how we're going to get into something like the European model is when the United States suffers enough humiliation in the world that they realize they're being left behind by the Chinese and the Europeans, and they say, pues, ¿qué nos queda? Pues aquí están los vecinos. That's what the Europeans ended up doing. They had 2 world wars, they tore each other to pieces, and they came out, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues we're here, let's get our act together. They were humbled by their own history of self-destructive tendencies of chauvinist nationalism. And so the United States is not yet sufficiently humble. It's not bad to humble big powers. A los rusos, they had to be humble for them to give up the way they behave towards Eastern Europe, for instance. Y entonces, por ahí va la respuesta. Esa, ya se me olvidó. Vamos a seguir adelante porque sí, nos estamos ya acercando a 15 minutos. Solo era un comentario agregando a lo que acabas de decir de Open Borders. No he estudiado cómo lo hacen en el European Union, pero pienso que por lo menos, aparte de inmigración y documentos así de ciudadanía o estatus migratoria, deberíamos, por lo menos, tenemos un documento universal a cuestión del sistema de salud de México, los Estados Unidos y educación. Porque muchos, como hemos visto, que están deportados y los niños que son nacidos en los Estados Unidos y se regresan con sus familias, no tienen un punto de donde empezar en México. Y si tuviéramos un documento con el sistema de salud y educación en México, que es válido en los Estados Unidos, así no se tendrían que sufrir tantos
y reconocer que la gente se migra y cruza las fronteras, aunque sea por trabajo temporal, seasonal workers, pero también algunos se tienen que regresar. Y también es reconocer que, como en los Estados Unidos estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en educación a esos niños, y cuando cumplen 18 años a lo mejor van a regresar a los Estados Unidos porque tienen mejores oportunidades. Y es mejor tenerlos en un sistema que reconozcan en ambos lados, porque si no es mucho recurso además como adultos, porque no tienen cómo empezar, no tienen cómo lanzar sus vidas, porque se quedan atrás, porque su documento no es válido, ¿no? O sea, tu licenciatura aquí no es válido allá, y etcétera, etcétera. Y es algo que se tiene que cooperar cuando hablamos de Open Borders. No nada más los documentos legales, pero educación y salud, porque son derechos humanos en todos lados, pero se deben ser como conectados. Y fíjense, eso me da una idea, nomás para que vean la diferencia del estatus que le damos a Open Borders when we talk about corporations and the status that we give to Open Borders when we talk about people, and the need to have a universal health card, universal educational credential, universal things that people need. People need. Okay, so how do you call Open Borders when you're talking about corporations? What name do we give it? Open Borders is called what? Huh? Eh? Free trade. Free trade. Ahí se han estado echando porras desde Ronald Reagan para acá, que free trade, que NAFTA, que the Free Trade Agreement, que the Mexico-Canada-US Trade. ¿Y qué es lo que siempre están aplaudiendo? Open Borders. Pero Open Borders for them to invest, Open Borders to bring technology, people, companies, productive plants, extract profits, Open Borders for financial matters, Open Borders for design and technology, for patents, Open Borders for internet. Desde el punto de vista de corporaciones, the greatest champions in the world for Open Borders are the transnational corporations in the government of the United States that are at the beck and call of these people pushing for free trade agreements. Open Borders. You want to see Open Borders? We already got it at the corporate level. Entonces nosotros queremos Open Borders for the people. That's how you answer. Queremos universal health card, integrated health systems, so that you can be in Mexico and you get sick and they connect you to the data in the US, and like that pops up in the screen that you are diabetic o lo que sea. Education, lo que dice Luz es muy cierto. El gran problema de los niños retornados is they face an educational bureaucracy that doesn't know how to handle their educational achievements in the United States. They don't recognize the transcripts, they want them translated, they want it certified with notarios. Es un relajo burocrático, and we've been in that struggle for years. So Open Borders means for people their social rights, regardless of the territory, in a regional transnational space. The same that corporations, but for the people. Y esa es una cosa que mucha gente no acepta. They live a schizophrenic ideology of completely championing market relationships that are open, economic market relationships that are transnational, and they're completely parochial and nativist y cerrados when it comes to people. And then you interrogate them and say, ¿por qué traes esa psicosis? Why are you so schizophrenic, brother? That's the real evil side of chauvinism, of extreme reactionary nationalism, that they cut their nose to spite their face, porque son gente también ellos. Gracias, Gonzalo y Luz. Un comentario más sobre ese tema es otra vez el racismo. ¿Por qué? Porque somos de una raza diferente. Y porque nosotros representamos a todas las 4 razas del mundo. Véanse, tenemos todo. Tenemos
historia. Pero es la razón fundamental porque cuando invade Estados Unidos a México, esos cabrones negros de allá, y hacemos una frontera, nos quitan el 55% de lo que es el territorio mexicano. Se quedaron por ahí de 75,000 a 100,000 mexicanos del otro lado de la frontera. Y hemos crecido, digamos, de 100,000 a 60 millones. ¡Wow! Ese es el terror. Esa es la amenaza. Ya la invasión tomó a cabo. Y ya los gringos racistas tienen nietecitos que son raza. Los gringos y los asiáticos y los afroamericanos se están casando, están reproduciéndose con nuestra familia. Y viceversa, y está toda madre. Pero el racismo no se va a desaparecer hasta que se mueran esos cabrones. Hasta que los jóvenes empiecen a adquirir esta conciencia, que no tenemos nada de malo y que vamos a seguir creciendo. Yo les di algo de las cifras el otro día. Somos hoy esos 60 millones de latinos, representamos por ahí el 18-19%, de 330 millones de estadounidenses. Y ya les di la proyección que vamos a doblar a ser 125 millones de latinos en Estados Unidos, por ahí del año 2050 a 2060. Pero vamos a ser el 25%, uno de cada 4. En Estados Unidos van a ser latinos, mexicanos, chicanos, lo que quieran ustedes identificarse. Y la realidad es que no tenemos nada de malo. Y vamos a dominar en la economía, vamos a dominar en el empleo. Ya lo estamos haciendo, pero no se reconoce. Y lo que aportamos en remesas se va a multiplicar. Y va a seguir la migración y la reproducción de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que acaba de comentar Gonzalo. Van a llegar a reconocer que somos íntegra, una parte íntegra de la economía, de la sociedad. Vamos a tener más poder económico y político. Pero eso no toma a cabo de la noche a la mañana. Si nos dejamos mantener como esclavos, como peones, pues así vamos a seguir. Y también en este país, en nuestro México lindo y querido, hay mucho que todavía cambiar. Estamos, personas como su servidor, estamos muy decepcionados con lo que creíamos iba a ser el mejor gobierno, y han echado atrás muchas cosas. Han hecho muy buenas cosas también. Y francamente, el peor es malo. El mejor de los malos, porque regresar al PRI o al PAN o al PRD, olvídate, que desaparezcan. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? La representación de esos 40 millones de mexicanos, que somos nosotros, que deberíamos de tener más representación, más influencia en la política y en la dirección del país. El mentado Plan de Desarrollo Nacional de Morena no incluye una sola política, no incluye un pensamiento de qué hacer con esos 40 millones de mexicanos. Y este gobierno va a seguir evolucionando. ¿Quién sabe qué nos va a tocar todavía? Y es un gobierno que está cambiando. Las elecciones han hecho un gran cambio en estas últimas elecciones. Pero vamos a seguir siendo espectadores si no votamos, si no podemos aumentar el voto del exterior. Todavía yo no sé si, Gonzalo, tú sabes quizás la cantidad de votos del exterior que tomó a cabo en esta última elección. No, todavía no lo reportan. Sí. Pero bueno, yo les comento esto porque parte de la pregunta de Michael es que sí, la Unión Europea tiene muchos modelos, muchos ejemplos que deberían ser parte íntegra de lo que era NAFTA y ahora el mentado TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es solamente un convenio económico, comercial, por todas las razones que ya comentó Gonzalo.
pero que han rehusado a integrar al ser humano, a las necesidades de la población, de salud. Oye, si la pandemia no nos prendió el foco, que necesitamos unas políticas transnacionales de salud para todo el continente de las Américas. Y lo mismo en Europa se da a cabo un sistema de intercambio académico, de reconocimiento de la capacitación de todos los miembros de esa comunidad, que empezó con 12, 13 naciones, son ahora 25. Y sí ha habido problemas, se acaban de desintegrar los rabiosos ingleses, pero están también ellos aprendiendo día a día cómo convivir en una manera más democrática, más paralela, como naciones. Y ciertamente en esta relación comercial bajo de NAFTA, que ahora ya desde el año pasado se convierte al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, no existen unas políticas para darle reconocimiento de ambos lados de la frontera, digamos en los tres países que son ese convenio, ese tratado comercial. ¿Por qué? Porque somos nosotros el futuro del sector laboral. Y en esta relación, desde cuando comienza NAFTA en el 94, hemos sido dejados atrás como la mano de obra barata. Hay que reconocerlo. Los mexicanos somos la mano de obra barata en ambos lados de la frontera. Aún así que nosotros somos 3 veces la cantidad de canadienses, ya se los comenté el otro día, pero precisamente los canadienses tienen una población por ahí de 40 millones solamente. 40, 45. México tiene dentro de sus fronteras a 130 millones de mexicanos. Échenle encima de eso 40 millones de mexicanos que estamos del otro lado. Entonces estamos hablando de una proporción casi del 25% de los mexicanos que estamos del otro lado. Pero en este caso no hay políticas que reconocen muchos migrantes, quizás sus padres, que se fueron ya capacitados, que tenían licenciaturas y maestrías y hasta doctorados. Y también ustedes que tuvieran el derecho de regresar a su México a ejercer sus carreras, su capacitación. Eso es lo que integra en Europa, por medio de la Unión Europea, los programas. Uno se llama COMET, el otro se llama Erasmus. Búsquenlos, googleenlos, Erasmus y COMET. Y ese es uno de los principios fundamentales que ha sido dejado atrás, fuera en la relación comercial, así como lo describió Gonzalo, que es totalmente para bajar aranceles, que son impuestos, son taxes para la importación y exportación. Pero también en este caso el conocimiento, el flujo de conocimiento, en dónde somos y vamos a seguir creciendo a ser en ciertos sectores la mayoría. En los estados de California y Texas vamos a ser la mayoría. En la relación California-México, que es lo que yo trato de enfocar mi colaboración con Gonzalo y otro, una red de colegas académicos, es que ya somos la supermayoría. Tenemos en California casi 20 millones de los 40 millones que son californianos. Esos 20 y los 130 millones en México, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la mayoría? En la zona, California, México. En ese estado, país que es California, la sexta economía del mundo, y México con 130 millones, que es la 13ª o 14ª economía del mundo. O sea, nada más la región California y México. Estamos hablando de 150 millones de mexicanos. Bueno, ahí entra también de otras razas, etc. Pero somos la supermayoría. Entonces, ¿tenemos derecho? Seguro que tenemos derecho. Pero tenemos que capacitar más, duplicar la cantidad de alto nivel de
conocimiento de estos de ustedes, la próxima generación, tienen que surgir a niveles más altos de la educación, del gobierno, la representación política, etc. Entonces, bueno, yo voy a dejarlo ahí, a menos de que tengan alguien más una pregunta, un comentario más. Y gracias por esta presentación, querido carnalito.